La Edad Media carga con una imagen que casi todos reconocen al instante: barro, frío, castillos sombríos, analfabetismo, una iglesia en todas partes y una sensación general de atraso. Esa imagen no salió de la nada, pero tampoco describe la realidad completa. Ahí empieza el problema. No se trata de negar la violencia, la desigualdad, las epidemias o el peso enorme de la religión en la vida pública. Todo eso existió. El problema aparece cuando casi 1000 años de historia, con siglos y regiones muy distintos, se reducen a una sola estampita. Ahí deja de ser historia y pasa a ser caricatura. Por eso muchos historiadores evitan hoy la expresión Edad Oscura. No porque el periodo fuera amable o luminoso, sino porque esa etiqueta sugiere que durante siglos apenas ocurrió nada valioso. Y eso no encaja con lo que sabemos. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V sí hubo crisis, cambios de poder, contracción urbana en varias zonas y pérdida de parte del aparato administrativo romano. Eso es real. Pero de ahí no sale un continente vacío de ideas. Sale una etapa larga, desigual y difícil de resumir sin simplificarla. Hay otra precisión clave: la Edad Media no fue igual en todas partes. No fue lo mismo Italia que Irlanda. No fue lo mismo la península ibérica que la Galia. No fue lo mismo el siglo VI que el XII. Y tampoco fue lo mismo Europa occidental que Bizancio o el mundo islámico. Esa diferencia importa, porque a menudo se habla de Europa medieval como si hubiera sido un bloque compacto. No lo fue. Hubo regiones con más continuidad del mundo romano. Hubo otras donde cambiaron deprisa las élites, la organización política y las redes comerciales. También hubo grandes diferencias en la conservación de documentos. Por eso, cuando alguien dice que no hay casi registros, conviene afinar. En algunos lugares y periodos hay menos fuentes, sí. Pero menos fuentes no significa ausencia de actividad intelectual o social. Significa muchas veces que se ha conservado menos. El pergamino se pierde. Los códices se destruyen. Los archivos desaparecen. Las guerras arrasan. Los incendios hacen lo suyo. Y el tiempo borra muchísimo. Eso dificulta el estudio. No demuestra por sí solo que alguien borrara deliberadamente siglos enteros. Esa diferencia entre laguna documental y acusación histórica fuerte es básica. Conviene tenerla clara desde el principio, porque muchas teorías espectaculares nacen justo de no distinguir una cosa de la otra. También hace falta hablar con precisión del papel de la Iglesia medieval. Fue central. Eso no se discute. Durante siglos, monasterios y escuelas eclesiásticas fueron lugares clave para copiar manuscritos, conservar textos y sostener parte de la cultura escrita. Sin esa labor, una parte del saber antiguo se habría perdido todavía más. Eso es comprobable. Pero también lo es que la transmisión del conocimiento no fue neutral. Los textos se copiaban dentro de marcos religiosos, educativos y morales muy concretos. Había selección. Había jerarquías. Había límites. Y en distintas épocas hubo censura y conflictos con ideas consideradas peligrosas o inaceptables. Las dos cosas son verdad a la vez. La Iglesia preservó y la Iglesia condicionó. Guardó textos y también definió que ocupaba el centro de la enseñanza. Reducir ese papel a salvó toda la cultura es demasiado simple. Reducirlo a ocultó toda la verdad también. La realidad, otra vez, es menos cómoda y más exacta. Hubo preservación, control, discusión y autoridad. Y eso se nota también en la educación. Durante buena parte de la Edad Media, el acceso al saber escrito fue limitado y desigual. La alfabetización no era general. El latín seguía siendo lengua culta en muchos ámbitos. Y el aprendizaje formal estaba concentrado en instituciones concretas, no porque el resto fuera incapaz de pensar, sino porque las estructuras educativas eran escasas y socialmente restringidas. Ahora bien, cuando uno baja de las etiquetas y mira a hechos concretos, la idea de una Europa completamente detenida empieza a romperse. Durante la Edad Media hubo innovaciones agrícolas que mejoraron la producción en varias regiones.
Se difundieron técnicas como la rotación de cultivos en distintos sistemas, el uso del arado pesado donde resultaba útil y mejores formas de aprovechar la fuerza animal. Hubo crecimiento urbano, comercio y especialización artesanal, sobre todo a partir de la plena Edad Media. Hubo construcción a gran escala. Las iglesias románicas y las catedrales góticas no aparecieron por accidente. Exigieron cálculo, organización del trabajo, experiencia acumulada y transmisión técnica. Hubo además instituciones de enseñanza superior. Universidades como Bolonia, París u Oxford nacieron en la Edad Media. Ese solo dato ya obliga a corregir mucho la imagen popular. Significa que existían comunidades dedicadas al estudio, al debate y a la enseñanza reglada. Con límites, claro. Bajo autoridades fuertes, también. Pero existían. Y junto a eso está la circulación del saber desde otras áreas del mundo. Parte del pensamiento griego llegó o regresó a Europa occidental a través de Bizancio y del mundo islámico. En matemáticas, medicina, astronomía y filosofía, esa transmisión fue decisiva. No es un detalle menor. Cambia por completo la idea de una Europa aislada y mentalmente inmóvil. Entonces, si los datos son más complejos, ¿por qué sigue pesando tanto la versión simplificada? Porque las imágenes históricas no se forman solo con archivos. También se forman con relatos heredados. Los humanistas del Renacimiento despreciaron a menudo los siglos anteriores porque querían presentarse como restauradores de la cultura clásica. Más tarde, muchos autores de la Ilustración reforzaron una visión muy negativa del periodo medieval para oponerlo a su propio ideal de razón y progreso. Y en la época contemporánea, la escuela, la novela, el cine y la televisión consolidaron una imagen facilísima de reconocer, un pasado gris del que el mundo moderno habría logrado salir por fin. Esa versión es cómoda. Se entiende rápido. Tiene buenos villanos y grandes contrastes. Pero simplifica demasiado. La Edad Media no fue una noche compacta ni una edad dorada escondida. Fue un periodo larguísimo, desigual, con pérdidas reales y también con continuidades, invenciones, intercambios y formas de pensamiento que desaparecen cuando todo se resume en barro, superstición y silencio. Por eso el objetivo de esta serie no va a ser cambiar un mito por otro. No se trata de idealizar nada. Se trata de separar lo que puede sostenerse con evidencia de lo que solo se repite porque suena bien. Y para hacerlo hay que empezar por el primer dato firme: Roma cae en Occidente, sí, pero Europa no se apaga como una vela. Lo que viene después es bastante más complejo. Y ahí entramos en el siguiente capítulo. Cuando se habla de la caída de Roma, a veces parece que habláramos de una explosión. Como si un día hubiera imperio, caminos, administración y ciudades, y al siguiente solo quedaran ruinas. Pero la historia no fue así de instantánea. En el año 476, Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, que suele citarse como el último emperador romano de Occidente. Esa fecha se usa mucho como referencia, y como símbolo funciona. El problema es tomarla como si marcara un corte limpio. No lo marcó. Muchas estructuras romanas siguieron funcionando durante bastante tiempo. En distintos territorios continuaron leyes, cargos, prácticas fiscales y formas de vida heredadas del mundo romano. Lo que cambió fue el equilibrio del poder. Cambiaron las élites. Cambiaron los centros de decisión. Cambió la capacidad de sostener una administración unificada a gran escala. Eso no significa que todo se deshiciera de golpe. Significa que empezó un proceso largo de fragmentación y reajuste. Y ese proceso no fue igual en todas partes. En unas zonas hubo más continuidad. En otras, los cambios fueron más bruscos. Por eso conviene desconfiar de cualquier relato que convierta el final de Roma en un apagón inmediato. No fue un apagón. Fue una transición profunda, desigual y a veces difícil de seguir porque las fuentes tampoco son igual de abundantes en todos los lugares. También hay que recordar que el Imperio Romano no era una sola pieza. Llevaba mucho tiempo arrastrando tensiones militares, problemas fiscales, luchas internas y presión en las fronteras. La división entre Oriente y Occidente no resolvió esos problemas.
El Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, siguió existiendo durante siglos. Occidente, en cambio, perdió capacidad para sostener su aparato político y militar. Pero incluso ahí la vida siguió. Las ciudades no desaparecieron por completo. La población no olvidó de repente cómo cultivar, comerciar o construir. Lo que vemos en muchas regiones es una reducción del nivel de complejidad administrativa, una contracción de algunas redes urbanas y comerciales y una mayor importancia de poderes locales o regionales. Eso cambia mucho el paisaje histórico. Cambia la cantidad de documentos. Cambia quién escribe y para qué escribe. Cambia qué se archiva y qué se pierde. Y aquí aparece un error muy frecuente, pensar que menos papel equivale a menos historia. No. Equivale a menos material conservado para reconstruirla. El paso del tiempo deja huecos. Un archivo no sobrevivió. Un monasterio ardió. Un códice se raspó para reutilizar el pergamino. Un texto dejó de copiarse. Todo eso ocurre. Por eso la Alta Edad Media exige más cautela. No porque sea un vacío, sino porque obliga a trabajar con rastros más fragmentarios que en otros periodos. Aún así, hay cosas que sí conocemos con bastante claridad. Sabemos que en muchos territorios surgieron reinos gobernados por élites germánicas sobre poblaciones con fuerte herencia romana. Sabemos que hubo mezcla, adaptación y negociación, no solo sustitución. Sabemos que la Iglesia fue ganando peso como institución estable en medio de un paisaje político más inestable. Obispos, monasterios y redes eclesiásticas asumieron funciones sociales y culturales importantes. Y sabemos también que algunas tradiciones del mundo clásico siguieron vivas precisamente a través de esos canales. No intactas, no completas, pero sí activas. A veces se imagina este periodo como una llanura vacía entre Roma y el Renacimiento. Esa imagen falla por una razón muy simple: entre medias pasaron muchas cosas. Hubo conversión de reinos, reorganización del poder, formación de nuevas identidades políticas, cambios en la propiedad de la tierra, transformación del ejército, evolución del derecho y nuevas formas de relación entre autoridad religiosa y autoridad secular. Nada de eso suena a inmovilidad. Suena a cambio. Y el cambio no siempre deja monumentos espectaculares o relatos cómodos. A veces deja capas difíciles de leer. Pero siguen siendo historia. De hecho, parte del trabajo serio sobre la Edad Media consiste justo en eso: resistirse a la tentación de rellenar los huecos con tópicos. Cuando faltan piezas, el deber no es inventar una escena más vistosa. Es aceptar el límite y describir con precisión lo que sí se puede sostener. Un buen ejemplo de que no estamos ante siglos vacíos es el llamado Renacimiento carolingio. Entre los siglos 8 y 9, bajo Carlomagno y su entorno, hubo un impulso claro a la reforma educativa, a la corrección de textos, a la copia de manuscritos y a la organización cultural del Imperio Franco. No fue una modernidad anticipada ni cambió por completo la vida de toda Europa, pero existió y está bien documentado. Hubo escuelas vinculadas a catedrales y monasterios. Hubo interés por mejorar el latín escrito. Hubo recuperación y transmisión de obras antiguas. Que esto ocurriera ya basta para desmontar la idea de una Europa enteramente detenida. Y no fue el único caso. En siglos posteriores crecieron ciudades, se expandieron redes comerciales y aparecieron instituciones nuevas, entre ellas las universidades. Todo eso pertenece al mundo medieval. A veces se olvida porque la palabra medieval se usa como sinónimo de atraso, y ese uso ha deformado mucho la percepción del periodo. Pero los hechos son bastante más obvios y bastante más interesantes. La Edad Media heredó una parte del mundo romano, perdió otra, transformó otra y creó cosas nuevas sobre esa mezcla. Si uno espera continuidad perfecta, verá solo decadencia. Si uno espera ruptura total, verá solo caos. Ninguna de las dos miradas basta. Hace falta aceptar que hubo continuidad y ruptura al mismo tiempo, y en proporciones distintas según el lugar y el siglo del que estemos hablando. Y aquí entra otro punto clave. Europa occidental no estaba sola.
Mientras en unas regiones se reajustaban estructuras antiguas, Bizancio siguió siendo un gran centro político y cultural. Y desde el siglo VII en adelante, el mundo islámico se convirtió en un espacio decisivo para la conservación, traducción y desarrollo de saberes en matemáticas, medicina, astronomía y filosofía. Ese contacto importa muchísimo para entender lo que vino después en Europa Latina. No porque Europa no pudiera producir nada por sí misma, sino porque la historia real funciona con intercambios. Los conocimientos viajan. Los textos cambian de lengua. Las ideas se discuten en contextos distintos. Cuando se acepta eso, la imagen de un continente aislado durante siglos empieza a perder fuerza. Lo que hubo fue una Europa que atravesó una transformación profunda después del fin del poder imperial romano en Occidente. Más fragmentada, sí. Más desigual, también. Pero no borrada. No suspendida fuera del tiempo. Y quizá ahí está el error más común de todos, confundir un periodo difícil de resumir con un periodo en el que no ocurrió nada importante. Ocurrió mucho. Solo que no cabe dentro de la vieja historia fácil del derrumbe total y el despertar milagroso. En el próximo capítulo vamos a entrar en la institución que más pesa cuando se habla de estos siglos, la Iglesia. No para convertirla en villana automática ni en salvadora absoluta, sino para mirar con calma qué conservó, qué enseñó y qué límites impuso de verdad. Si hay una institución que atraviesa toda la Edad Media de principio a fin, esa es la Iglesia. Cambian reinos, dinastías y fronteras, pero la Iglesia sigue ahí. Y eso importa muchísimo para entender cómo circuló el conocimiento durante siglos. En un mundo con pocos centros estables de enseñanza y con una producción escrita limitada, monasterios, catedrales y escuelas eclesiásticas tuvieron un papel decisivo. Allí se copiaron manuscritos. Allí se enseñó latín. Allí se formaron clérigos que, además de funciones religiosas, cumplían tareas administrativas, diplomáticas y culturales. Este punto importa porque a veces se cuenta de forma demasiado simple. O se dice que la Iglesia salvó toda la cultura antigua, o se dice que la bloqueó por completo. Ninguna de esas dos frases basta. Lo que sí puede sostenerse es algo más exacto. La Iglesia fue uno de los principales canales de conservación del saber escrito en Europa Occidental. Y al mismo tiempo, ese saber circuló dentro de marcos muy concretos, con prioridades claras y con límites definidos por la autoridad religiosa. Esas dos cosas no se contradicen. Van juntas. Quien conserva también selecciona. Quien enseña también decide que ocupa el centro y que queda en la periferia. Y durante siglos, esa capacidad de ordenar el conocimiento estuvo en buena medida en manos eclesiásticas. En los monasterios se copiaron textos bíblicos, obras litúrgicas, comentarios teológicos y también parte de la herencia clásica. Muchas obras de autores antiguos han llegado hasta hoy porque alguien las copió en un scriptorium medieval. Eso no es una hipótesis. Es un hecho material. Sin esa cadena de copias, una parte importante de la literatura latina se habría perdido. Ahora bien, copiar no era un gesto neutral. El tiempo, el material y el trabajo eran limitados. No se reproducía todo. Se escogía. A veces por utilidad escolar. A veces por interés doctrinal. A veces por simple disponibilidad del manuscrito. También hubo textos que dejaron de copiarse y, por tanto, desaparecieron con el tiempo. No hace falta imaginar una operación secreta para explicar eso. Basta entender cómo funciona una cultura manuscrita, lo que no se copia, se pierde. Además, el latín seguía siendo la lengua culta en gran parte de Occidente, mientras la mayoría de la población hablaba variedades romances u otras lenguas vernáculas. Eso ya marcaba una diferencia fuerte entre quienes podían acceder directamente a ciertos textos y quienes no. La enseñanza escrita estaba concentrada. No era un sistema pensado para la alfabetización universal. Era un sistema restringido, ligado a instituciones concretas y a funciones concretas dentro de la sociedad. Eso no significa que la Edad Media fuera intelectualmente uniforme. Hubo debate, comentario,
discusión y trabajo intelectual real. La teología ocupó un lugar central, desde luego, pero no fue lo único. También se estudiaron gramática, lógica, retórica, derecho, medicina y, más tarde, filosofía natural. Lo que cambia es el marco general. El conocimiento se organizaba en torno a una visión cristiana del mundo, y esa visión imponía límites claros a ciertas formas de discrepancia. Aún así, dentro de esos límites hubo bastante más movimiento del que suele imaginarse. Hubo autores que discutieron problemas complejos, escuelas que polemizaron entre sí y centros donde el estudio alcanzó una gran sofisticación. El punto no es idealizar ese mundo, sino describirlo con exactitud. La Iglesia no convirtió Europa en un espacio sin pensamiento. Lo que hizo fue dominar buena parte de las instituciones donde el pensamiento escrito se transmitía, se enseñaba y se legitimaba. Eso da poder. Mucho poder. Porque no solo importa qué ideas existen. Importa también quién tiene autoridad para enseñarlas, corregirlas o condenarlas. Y ahí la Iglesia medieval tuvo una posición privilegiada. No absoluta en todo momento ni en todo lugar, pero sí muy fuerte. Por eso, cuando hablamos de cultura medieval, no basta con preguntar qué se sabía. Hay que preguntar también quién podía estudiar, en qué lengua, bajo qué autoridad y con qué margen para disentir. Con el paso de los siglos, sobre todo entre los siglos XI y XIII, el panorama se volvió más dinámico. Crecieron las ciudades, aumentó la actividad comercial, se reforzaron escuelas urbanas y nacieron universidades. Y muchas de esas universidades surgieron dentro de marcos jurídicos y culturales donde la Iglesia seguía teniendo un peso decisivo. Bolonia destacó en Derecho. París en Teología. Oxford se consolidó como otro gran centro de estudio. Todo eso ocurrió en plena Edad Media. Ese dato por sí solo obliga a corregir la imagen de una época enteramente cerrada al conocimiento. Pero también aquí hace falta precisión. Las universidades medievales eran espacios de estudio y discusión, sí, pero no de libertad intelectual moderna en el sentido actual. Tenían autoridades, programas, lenguas de trabajo, jerarquías y materias consideradas centrales. Aún así, fueron lugares donde se desarrollaron métodos de argumentación rigurosos y donde circularon textos fundamentales. Además, parte del saber griego regresó o se difundió en Occidente a través de traducciones del árabe y del griego, muchas veces desde centros de contacto como Sicilia o la península ibérica. Esto fue decisivo para la recepción de Aristóteles y para el desarrollo posterior de la escolástica. Otra vez aparece la misma lección: la Edad Media no fue una caja cerrada. Fue un periodo con restricciones reales, sí, pero también con circulación, traducción, adaptación y aprendizaje. Ahora bien, junto a esa labor de conservación y enseñanza, también existieron censura, vigilancia doctrinal y conflictos con ciertas ideas. Eso está documentado. En distintas épocas hubo condenas de proposiciones consideradas erróneas, control sobre la enseñanza de algunos textos y persecución de herejías. Mucho después de la Alta Edad Media, en la Edad Moderna, casos como los de Giordano Bruno o Galileo muestran que la relación entre autoridad eclesiástica y conocimiento podía volverse abiertamente conflictiva. No conviene mezclar épocas como si fueran lo mismo, pero sí reconocer la continuidad de una cuestión de fondo. Quien posee autoridad doctrinal intenta decidir hasta dónde puede llegar la interpretación legítima. En la Edad Media eso ya estaba presente. Y por eso no sirve contar a la Iglesia como si fuera solo una biblioteca o solo un tribunal. Fue ambas cosas en distintos grados y momentos. Conservó, enseñó, ordenó y también limitó. Esa ambivalencia es la clave. Si se borra uno de los dos lados, el retrato queda falseado. Y entender esto ayuda a mirar mejor los siglos medievales. No como una lucha simple entre luz y oscuridad, sino como un espacio donde el saber sobrevivió, cambió de forma y avanzó dentro de estructuras que lo protegían y al mismo tiempo lo encauzaban. En el próximo capítulo vamos a dejar por un momento las instituciones y mirar algo más concreto, qué avances reales hubo en la Edad Media y por qué la idea de una Europa inmóvil no encaja con los hechos. Una de las ideas más repetidas sobre la Edad Media es que durante siglos casi no hubo avances.
se dice mucho. El problema es que, cuando uno empieza a mirar ejemplos concretos, esa frase se cae y termina siendo engañosa. No porque todo fuera progreso constante, ni porque Europa medieval viviera una revolución continua, sino porque sí hubo cambios técnicos, económicos e intelectuales que se pueden comprobar. Y varios fueron importantes. A veces no llaman tanto la atención porque no encajan en la imagen espectacular del gran invento aislado. Pero cambiaron la vida cotidiana, la producción y la organización social de forma real. En agricultura, por ejemplo, hubo mejoras que aumentaron el rendimiento en varias regiones de Europa. No aparecieron todas a la vez ni en todas partes, pero su difusión fue decisiva. Entre ellas están el uso del arado pesado en suelos donde resultaba especialmente útil, la mejora en los sistemas de aprovechamiento de la fuerza animal y la expansión de formas de rotación de cultivos. Estos cambios ayudaron a trabajar mejor ciertas tierras y a sostener un crecimiento demográfico en etapas de la plena Edad Media. Eso no convierte al campo medieval en un espacio eficiente en sentido moderno, pero sí desmonta la idea de una agricultura inmóvil durante siglos. Y en sociedades donde la mayoría vivía del trabajo agrario, cualquier mejora estable en ese terreno tenía efectos profundos. También hubo un uso cada vez más amplio de fuentes de energía no humanas, especialmente el agua y el viento. Los molinos hidráulicos se conocían desde la antigüedad, pero en la Edad Media se extendieron y se aplicaron a distintas tareas. No solo para moler grano, sino también, según el contexto, a procesos vinculados a la metalurgia, el trabajo textil o el tratamiento de materiales. Los molinos de viento, por su parte, tuvieron una presencia importante en ciertas regiones a partir de la Edad Media Central. Este punto suele pasar desapercibido, pero importa mucho. Cuando una sociedad logra aprovechar de manera más sistemática la energía del entorno, gana capacidad de producción. Y eso forma parte de la historia técnica, aunque no siempre se cuente así. Lo mismo ocurre con la artesanía y la construcción. Las grandes catedrales medievales no son una anécdota estética. Son una prueba material de organización compleja, de acumulación de saber técnico y de trabajo coordinado durante décadas. Construir en estilo románico o gótico exigía conocimiento de materiales, cálculo empírico, experiencia estructural y una cadena de oficios especializados. Canteros, carpinteros, vidrieros, herreros y maestros de obra trabajaban dentro de tradiciones que transmitían técnicas reales. No estamos hablando de milagros ni de edificios aparecidos por inspiración repentina. Estamos hablando de sociedades capaces de planificar, financiar y ejecutar obras enormes con los recursos y conocimientos disponibles. Otro terreno donde la imagen popular falla bastante es el del comercio y la vida urbana. Durante la Alta Edad Media hubo una contracción de ciertas redes urbanas en comparación con el mundo romano. Eso es cierto. Pero esa no fue la última palabra. A partir de siglos posteriores, muchas ciudades crecieron, aparecieron nuevos centros comerciales y se reforzaron intercambios regionales e internacionales. Ferias, puertos, rutas mercantiles y núcleos artesanales dieron forma a una economía más activa de lo que sugiere la caricatura de un continente enteramente rural y encerrado en sí mismo. Junto con eso crecieron también instituciones y prácticas que exigían un mayor grado de organización. Hubo desarrollo del derecho, usos notariales, administración urbana y formas más complejas de gestión económica. No hace falta exagerar esos procesos para reconocer que existieron. Basta con mirar el auge de ciudades italianas, flamencas o de otros espacios europeos para entender que la Edad Media tardía no cabe dentro del viejo tópico de la parálisis absoluta. Además, la circulación comercial conectó a Europa con otras regiones del Mediterráneo y más allá. Esa conexión importa, porque gran parte de la historia medieval se entiende mejor cuando se mira como una red de contactos y no como una suma de compartimentos aislados. En el terreno intelectual ocurrió algo parecido. No fue una época sin estudio. Fue una época donde el estudio tenía formas distintas a las modernas y estaba condicionado por instituciones, lenguas y jerarquías diferentes. Ya vimos que monasterios y escuelas eclesiásticas fueron muy importantes. Pero además, entre los siglos XI y XIII, surgieron universidades que marcaron un cambio decisivo en la vida intelectual europea.
Bolonia, París y Oxford son nombres básicos, y no por prestigio retrospectivo, sino porque fueron centros reales de enseñanza, debate y producción de saber. En esas universidades se enseñaban disciplinas como lógica, gramática, derecho, medicina y teología. La filosofía de Aristóteles, que llegó a Occidente latino por distintas vías, entre ellas traducciones desde el árabe y el griego, tuvo un impacto enorme en la forma de pensar y argumentar. La escolástica, tantas veces ridiculizada por simplificación, fue en realidad un método exigente de discusión y análisis. No era ciencia moderna, por supuesto, pero tampoco era pensamiento inmóvil. Era una forma organizada de examinar problemas, distinguir posiciones y construir argumentos dentro de un marco común. Y eso, aunque hoy suene lejano, fue una parte esencial del desarrollo intelectual europeo. También es importante mirar fuera de Europa occidental para no deformar el cuadro. Durante siglos, Bizancio y el mundo islámico fueron centros de primer orden en la conservación, comentario y desarrollo de saberes matemáticos, médicos, astronómicos y filosóficos. Europa Latina recibió parte de ese conocimiento por contacto, traducción e intercambio. Este dato no reduce lo medieval europeo. Lo sitúa donde corresponde, dentro de una historia más amplia, conectada y dinámica. Las ideas no respetan fronteras fijas. Viajan con comerciantes, traductores, diplomáticos, clérigos y estudiosos. Así que no, la Edad Media no fue una llanura vacía entre Roma y el Renacimiento. Hubo pérdidas, claro. Hubo retrocesos reales en algunos ámbitos. Pero también hubo avances técnicos, crecimiento urbano, circulación comercial, construcción monumental e instituciones dedicadas al estudio. Todo eso está documentado. Y reconocerlo no es embellecer el periodo. Es simplemente ajustarse mejor a la evidencia. En el próximo capítulo vamos a mirar cómo se fue formando la imagen negativa de la Edad Media y por qué esa caricatura ha sobrevivido tanto tiempo, incluso cuando los datos cuentan una historia bastante más compleja. La imagen oscura de la Edad Media no apareció sola. Se fue construyendo. Y lo curioso es que buena parte de esa imagen no nació dentro de la propia Edad Media, sino después. Eso cambia bastante la perspectiva. Porque una cosa es estudiar un periodo histórico, y otra muy distinta es heredar una versión ya deformada de ese periodo y darla por buena. Eso es exactamente lo que ha pasado muchas veces. Durante siglos, la Edad Media fue usada como contraste. Como un fondo útil. Como el ejemplo de lo que supuestamente había que dejar atrás. Uno de los momentos clave en esa construcción fue el Renacimiento. Muchos humanistas admiraban la antigüedad clásica y miraban los siglos intermedios con desprecio. Para ellos, Roma y Grecia representaban una cumbre cultural, y su propio tiempo se presentaba como una recuperación de ese mundo. Si querían hablar de renacer, necesitaban algo de lo que renacer. Y ahí los siglos medievales quedaban retratados como una etapa de decadencia, de latín deteriorado y de cultura menos refinada. Ese juicio no era una descripción neutral. Era también una forma de definirse a sí mismos. Cuanto más oscura pareciera la etapa anterior, más brillante parecía su recuperación de lo clásico. Después vino otro giro importante, la Ilustración. Y aquí la cosa se endureció todavía más. Muchos autores ilustrados querían afirmar el valor de la razón, la crítica y la ciencia frente a la tradición y la autoridad religiosa. Para hacerlo, les resultaba útil presentar la Edad Media como el tiempo del dogma, de la superstición y del freno intelectual. Otra vez aparece el mismo mecanismo. No se trataba solo de mirar al pasado. Se trataba de ordenar el pasado para explicar el presente. Si la modernidad quería contarse como avance, necesitaba un antes que pareciera claramente inferior. Y la Edad Media cumplía muy bien esa función. Esto no significa que los críticos del periodo inventaran todo desde cero. Había elementos reales que podían usar. La autoridad de la Iglesia, las persecuciones de herejías, la desigualdad social, la violencia política, las epidemias, la escasa alfabetización. Todo eso existía. El problema fue convertir esos rasgos en la explicación completa de casi 1000 años de historia.
Ahí es donde el retrato empieza a deformarse. Porque una época larga, desigual y cambiante termina reducida a unas pocas señales muy visibles. Y cuando eso pasa, lo complejo desaparece. Quedan los tópicos. También ayuda a entender esta mala fama el propio lenguaje. Expresiones como oscuridad, atraso o medieval se fueron cargando de sentido negativo. Y una vez que una palabra empieza a funcionar como insulto, ya no describe. Simplifica. Todavía hoy se usa medieval para señalar algo brutal, atrasado o irracional. Eso dice bastante de lo hondo que ha calado esa herencia. El problema es que ese uso borra demasiadas cosas reales. Borra universidades medievales. Borra arquitectura gótica. Borra avances agrícolas. Borra redes comerciales. Borra la conservación de textos y el trabajo intelectual que sí existió. No porque todo eso haga del periodo una maravilla, sino porque muestra que la realidad no cabe dentro de una sola palabra usada como desprecio. Aquí conviene parar en algo importante. Corregir la caricatura no obliga a blanquear la Edad Media. No hace falta idealizar nada. No hace falta negar el peso de la religión, el castigo a la disidencia o la dureza material de la vida para reconocer que la imagen popular está distorsionada. De hecho, esa es la parte más difícil de contar bien, mantener dos ideas a la vez. Que hubo límites reales y también actividad intelectual real. Que hubo violencia y también construcción institucional. Que hubo pérdidas y también innovaciones. En cuanto se pierde una de esas dos caras, la historia vuelve a quedar mal contada. Más adelante, la escuela moderna hizo el resto. Los manuales necesitaban periodizar. Necesitaban dividir la historia en bloques enseñables. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna. Esa organización tiene utilidad pedagógica. El problema aparece cuando esos bloques se convierten en relatos morales. Entonces la antigüedad se vuelve esplendor, la Edad Media se vuelve caída, el Renacimiento se vuelve despertar y la modernidad se vuelve triunfo. Es una secuencia fácil de recordar. Y precisamente por eso ha durado tanto. Pero es demasiado limpia para ser del todo cierta. En la práctica, la historia no avanza por relevos tan ordenados. Hay continuidades entre Roma y la Edad Media. Hay elementos medievales que siguen vivos mucho después. Hay cosas del Renacimiento que nacen sobre bases medievales. Y hay avances modernos que no borran de golpe lo anterior. Pero esa complejidad entra mal en una explicación escolar rápida. Así que muchas veces sobrevive el esquema más simple, el de la gran caída y la gran recuperación. Funciona bien como cuento. Funciona peor como descripción seria del pasado. Y luego llegó la cultura de masas. Novelas, cine, series, videojuegos, documentales de tono dramático. Todo eso reforzó todavía más la misma imagen. Castillos sombríos. Aldeas sucias. Clérigos severos. Campesinos resignados. Mazmorras, peste, fuego y barro. Esa estética tiene fuerza visual. Y por eso se repite tanto. El problema es que, cuando una imagen se vuelve demasiado familiar, deja de parecer una interpretación. Empieza a parecer una evidencia. Uno ya no piensa me están contando una versión. Piensa así debió de ser. Y ahí la caricatura gana por costumbre. Por eso este capítulo era necesario. Porque antes de seguir avanzando hay que entender una cosa básica, la mala fama de la Edad Media también tiene historia. No cayó del cielo. Fue construida por autores que querían distinguirse de ese pasado, consolidada por formas de enseñanza que preferían una secuencia clara y reforzada por una cultura visual que premia lo simple y lo impactante. Eso no convierte la visión negativa en una conspiración. La convierte en una herencia. Y como toda herencia intelectual, conviene revisarla. En el próximo capítulo vamos a entrar en un punto decisivo para hacerlo, cómo circularon los textos, cómo llegaron saberes desde otras regiones y por qué Europa medieval no se entiende bien si se la mira como un mundo aislado. Una de las formas más rápidas de entender mal la Edad Media es imaginar Europa occidental como un mundo encerrado en sí mismo.
como si hubiera vivido siglos mirando hacia adentro, desconectada del resto y sin recibir nada de fuera. Esa imagen no se sostiene. No porque las conexiones fueran simples o constantes, ni porque todo circulara con facilidad, sino porque sí hubo intercambios reales. Hubo rutas comerciales. Hubo traducciones. Hubo contactos diplomáticos. Hubo circulación de objetos, técnicas y textos. Y cuando uno mete eso en la historia, la imagen de una Europa aislada empieza a deshacerse. Aquí hay que empezar por una evidencia básica. El Imperio Romano de Oriente, lo que solemos llamar Bizancio, siguió existiendo durante toda la Edad Media. No fue una nota al pie. Fue un gran centro político, religioso y cultural. Conservó textos griegos, sostuvo tradiciones administrativas complejas y mantuvo una vida urbana e intelectual de alto nivel durante siglos. Eso ya cambia mucho el mapa mental. Porque obliga a recordar que la historia medieval no fue solo la de la Europa latina. También fue la de un Mediterráneo donde seguían existiendo potencias, ciudades y culturas con enorme capacidad de conservar y transmitir conocimiento. Luego está el mundo islámico. Y aquí el cambio de perspectiva es todavía mayor. Desde los primeros siglos medievales, distintas regiones bajo dominio islámico se convirtieron en espacios decisivos para la transmisión y el desarrollo de saberes. Matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, geografía. No estamos hablando solo de copiar textos antiguos. Estamos hablando también de comentarlos, discutirlos, ampliarlos y ponerlos a circular en nuevos contextos. Esa labor fue fundamental para la historia intelectual del Mediterráneo y, más tarde, para la Europa latina. Esto se ve muy bien en el caso de Aristóteles y de otras obras griegas. Parte de ese legado llegó a Occidente a través de traducciones del árabe y del griego. No fue un traslado limpio ni instantáneo. Fue un proceso largo, con mediadores, con centros de traducción y con contextos locales muy concretos. Pero ocurrió. Y fue decisivo. Lo mismo puede decirse de conocimientos matemáticos y astronómicos que entraron en Europa por estas vías. Cuando más tarde aparecen ciertos desarrollos intelectuales en universidades medievales, no se entienden del todo si uno borra estos contactos previos. La historia real no funciona por bloques cerrados. Funciona por cruces. La península ibérica fue uno de esos lugares donde esos cruces resultaron especialmente importantes. No porque fuera el único, pero sí porque allí convivieron durante siglos tradiciones distintas, lenguas distintas y circuitos culturales distintos. En ese espacio hubo transmisión de saberes, circulación de textos y trabajo de traducción que influyó en la Europa latina. También Sicilia desempeñó un papel parecido en determinados momentos. Estos territorios no fueron simples pasillos neutros. Fueron zonas de contacto. Y en las zonas de contacto la historia suele moverse más de lo que parece. Esto importa mucho porque corrige dos errores a la vez. El primero, pensar que Europa medieval produjo todo sola. El segundo, pensar que no produjo nada y solo recibió. Ninguno de los dos extremos sirve. Lo que muestran los hechos es algo más interesante. Europa occidental heredó cosas del mundo romano, conservó una parte, perdió otra, recibió mucho a través de Bizancio y del mundo islámico, y sobre esa mezcla desarrolló instituciones y formas propias de estudio. Esa combinación explica bastante mejor lo que ocurrió que cualquier relato de aislamiento total o de simple dependencia pasiva. También conviene recordar que los intercambios no eran solo intelectuales. El comercio unía regiones distintas y movía productos, técnicas y noticias. El Mediterráneo, pese a conflictos y cambios políticos, siguió siendo durante siglos un espacio de relación. Y más al norte también crecieron redes comerciales que conectaban ciudades y regiones muy alejadas entre sí. Eso no significa que el mundo medieval fuera abierto en el sentido contemporáneo. Significa algo más concreto, que había movimiento. Y donde hay movimiento, hay circulación de información, de prácticas y de modelos. Algo parecido ocurre con los números, con ciertos instrumentos y con técnicas de cálculo. Muchas herramientas intelectuales que hoy damos por sentadas llegaron a la Europa latina mediante procesos de transmisión complejos.
no aparecieron de la nada dentro de una sola frontera cultural. Por eso, cuando se estudia la Edad Media con algo de atención, desaparece enseguida la idea de civilizaciones completamente separadas. Había diferencias profundas, sí. Había conflictos, también. Pero había contacto. Y el contacto deja huella. A veces en una traducción. A veces en una escuela. A veces en una práctica comercial o en una técnica que se adopta y se adapta. Todo esto obliga a revisar una costumbre muy arraigada, contar la historia medieval europea como si fuera una historia puramente interna. No lo fue. La Europa latina formó parte de un mundo más ancho, donde Bizancio preservó herencias antiguas, donde el mundo islámico desarrolló y transmitió saberes decisivos, y donde ciertas regiones fronterizas o mixtas actuaron como puentes. Esa red no borra las singularidades de Europa medieval. Las explica mejor. Y hay algo más. Cuando uno acepta esta imagen conectada, el relato de la noche total pierde todavía más fuerza. Porque ya no estamos ante un territorio que habría olvidado todo durante siglos enteros. Estamos ante un espacio que cambió, que tuvo límites, que construyó sus propias instituciones y que aprendió también en relación con otros. Eso es más fiel a la evidencia y mucho más útil para entender lo que vino después. En el próximo capítulo vamos a entrar en una cuestión delicada pero necesaria, cómo convivieron el estudio, la autoridad y la censura, y por qué la historia del conocimiento medieval no se puede contar ni como libertad plena ni como silencio absoluto. Cuando se habla del conocimiento en la Edad Media, es fácil caer en uno de dos errores. O imaginar un mundo completamente cerrado, donde pensar era casi imposible, o imaginar un paisaje de debate libre parecido al actual. Ninguna de las dos imágenes encaja bien. Lo que hubo fue una relación tensa entre estudio y autoridad. Y esa tensión se entiende mejor si se mira de cerca cómo funcionaban las instituciones. En buena parte de Europa occidental, el aprendizaje formal dependía de escuelas catedralicias, monasterios y, más tarde, universidades. Eso quiere decir que el estudio existía, que había maestros, comentarios, disputas y programas de enseñanza. Pero también quiere decir que el saber circulaba dentro de marcos reconocidos por autoridades religiosas, jurídicas o políticas. No era un mundo sin pensamiento. Era un mundo donde el pensamiento tenía cauces, jerarquías y límites. Eso se ve muy bien en la escolástica. Durante siglos, la escolástica fue una manera central de enseñar y discutir. Se trabajaba con textos de autoridad, se planteaban cuestiones, se comparaban argumentos, se respondía a objeciones. Era un método exigente, muy estructurado, y tuvo un papel enorme en la formación intelectual medieval. No era libertad moderna, claro, pero tampoco repetición automática. Permitía analizar, distinguir y ordenar problemas con una precisión considerable. El punto importante es este: la Edad Media produjo formas de razonamiento rigurosas, pero lo hizo dentro de instituciones donde la legitimidad del saber dependía también de su compatibilidad con marcos doctrinales aceptados. Por eso la autoridad tenía un peso tan fuerte. Un texto no valía solo por lo que decía. Valía también por quien lo había escrito, cómo había sido recibido y si podía enseñarse sin entrar en conflicto con principios considerados fundamentales. Ese principio no era exclusivo del mundo religioso, pero en la Edad Media la Iglesia tenía un papel decisivo en esa evaluación. Y eso generaba un equilibrio inestable. Por un lado, protegía una tradición de estudio. Por otro, podía frenar posiciones consideradas peligrosas. Ambas cosas son comprobables. No hace falta exagerarlas. Basta con leer la historia institucional del periodo. En distintos momentos hubo condenas de determinadas proposiciones, restricciones sobre ciertas enseñanzas y conflictos entre maestros y autoridades. Uno de los casos más citados es el de las condenas de 1277 en París, cuando el obispo Etienne Tempier censuró una serie de tesis vinculadas al aristotelismo latino. Ese episodio no demuestra que se prohibiera pensar. Demuestra algo más preciso: que existía un campo intelectual activo donde algunas ideas llegaban lo bastante lejos como para provocar una reacción oficial. Ese tipo de conflictos muestra, a la vez, dinamismo y límite.
Había discusión real. Y precisamente por eso aparecía el problema de hasta dónde podía llegar. También conviene evitar una trampa habitual, mezclar toda la Edad Media con episodios posteriores como si pertenecieran al mismo momento. Casos famosos como los de Giordano Bruno o Galileo son muy importantes para la historia de la relación entre conocimiento y autoridad eclesiástica, pero pertenecen ya a la Edad Moderna, no a la Alta ni a la plena Edad Media. Se pueden mencionar como continuidad de un problema de fondo, pero no como prueba directa de cómo funcionaban los siglos medievales más tempranos. Esa precisión importa. Porque si no, la narración se vuelve más dramática, pero también menos fiable. Dicho eso, si hubo en la Edad Media persecución de herejías, control doctrinal y vigilancia de la enseñanza. La Inquisición medieval existió. Las autoridades religiosas podían intervenir contra grupos o doctrinas que consideraban amenazantes. También podían influir en qué textos se enseñaban y cómo se comentaban. Eso forma parte del cuadro. Pero otra vez, el cuadro completo no es el de un desierto intelectual. Es el de una cultura donde el pensamiento se desarrollaba bajo supervisión, con espacios de discusión reales y con fronteras que no podían cruzarse sin riesgo. La tensión estaba ahí, y no era menor. Las universidades ayudan mucho a ver esa complejidad. Eran centros de aprendizaje, de formación profesional y de debate, pero no eran instituciones neutrales. Tenían estatutos, privilegios, autoridades y relaciones con la iglesia o con poderes civiles. En ellas se enseñaban artes liberales, derecho, medicina y teología. Había exámenes, grados, disputas públicas y comunidades de maestros y estudiantes. Todo eso forma parte de una vida intelectual densa y bien documentada. Y, al mismo tiempo, esas universidades no podían actuar como si toda posición fuera igualmente aceptable. Había límites doctrinales y jurídicos. Había textos autorizados y otros problemáticos. Había tensiones entre exploración intelectual y vigilancia institucional. Este matiz es importante porque permite contar la historia sin falsearla hacia ninguno de los dos lados. La Edad Media no fue un tiempo sin ideas nuevas, pero tampoco un espacio donde cualquier idea pudiera circular sin obstáculos. El estudio avanzaba en negociación constante con la autoridad. A veces esa negociación funcionaba. A veces terminaba en censura. A veces abría caminos inesperados. A veces cerraba otros. Y todo eso forma parte de una historia más real que el viejo tópico según el cual o bien todo fue oscuridad, o bien todo fue una incubadora perfecta de la modernidad. Ni una cosa ni la otra. Al final, quizá la mejor manera de resumir este punto sea muy simple. En la Edad Media se estudió mucho más de lo que suele decirse, pero se estudió dentro de estructuras que pedían obediencia además de aprendizaje. Esa convivencia entre saber y control es una de las claves del periodo. Explica por qué sobrevivieron textos, por qué nacieron universidades, por qué hubo disputas complejas y también por qué ciertas fronteras resultaban tan difíciles de cruzar. Quien quiera entender de verdad la historia intelectual medieval tiene que aceptar esa ambivalencia. No basta con celebrar la conservación del saber. Tampoco basta con denunciar la censura. Hay que ver cómo se sostuvieron ambas cosas a la vez. Y esa doble cara prepara muy bien lo que viene después. Porque una vez entendemos que el conocimiento medieval no estuvo ni muerto ni libre del todo, la siguiente pregunta aparece sola: ¿qué pasó cuando Europa empezó a reorganizar su vida urbana, comercial y educativa a mayor escala? ¿Cómo se enlazan esos cambios con eso que luego llamamos Renacimiento? En el próximo capítulo vamos a entrar justo ahí, en el paso de la Edad Media tardía a una nueva etapa, para ver qué continuó, qué cambió de verdad y qué parte del supuesto despertar ya venía preparándose desde antes. Durante mucho tiempo se contó el Renacimiento como si hubiera sido un despertar repentino. Como si Europa hubiera pasado de siglos de oscuridad a una explosión casi instantánea de arte, estudio y redescubrimiento. La imagen es poderosa, pero simplifica demasiado. No porque el Renacimiento no fuera importante. Lo fue, y muchísimo. El problema es imaginarlo como una ruptura total con todo lo anterior. Cuando uno mira con calma los datos, aparecen bastantes continuidades.
Muchas de las condiciones que hicieron posible el Renacimiento no nacieron de cero en el siglo XV. Venían preparándose desde la Edad Media tardía. Esto se ve, por ejemplo, en el crecimiento urbano y comercial. A partir de los siglos XI, XII y XIII, muchas ciudades europeas ganaron peso económico y político. Crecieron mercados, ferias, puertos y redes de intercambio. Ese movimiento fue creando sociedades más complejas, con más especialización laboral, más circulación de dinero y más necesidad de formación en derecho, administración y contabilidad. Nada de eso basta por sí solo para explicar el Renacimiento, pero sí forma parte del terreno que lo hizo posible. Las ciudades italianas, tan importantes en el desarrollo renacentista, no aparecieron sobre un vacío. Surgieron sobre procesos medievales de larga duración. También hay continuidad en la enseñanza. Las universidades no son una creación renacentista. Son medievales. Y eso importa mucho. Cuando en los siglos XV y XVI vemos un mundo más intenso en lectura, comentario y recuperación de textos, no estamos viendo el nacimiento de la vida intelectual europea desde cero. Estamos viendo una transformación de tradiciones de estudio que ya existían. El latín seguía siendo una lengua culta compartida. Los circuitos escolares estaban establecidos. Había bibliotecas, copistas, juristas, teólogos, médicos y maestros. El humanismo renacentista cambió prioridades, estilos y modelos de autoridad, sí. Pero lo hizo sobre una infraestructura cultural que en buena parte venía de atrás. Lo mismo ocurre con los textos antiguos. Es verdad que el Renacimiento mostró una admiración muy intensa por Grecia y Roma. Pero no es verdad que el mundo clásico hubiera estado ausente durante toda la Edad Media y reapareciera de golpe como por milagro. Parte de la literatura latina se había conservado en monasterios y escuelas medievales. Parte de la filosofía griega había circulado a través de traducciones y comentarios. Parte del trabajo filológico y escolar necesario para leer esos textos ya existía. El Renacimiento no inventó a los clásicos. Los leyó de otra manera, los valoró de otra forma y los colocó en el centro de un nuevo programa cultural. Eso no quiere decir que no hubiera novedades reales. Las hubo. Cambiaron los gustos literarios. Cambió la valoración del estilo. Se intensificó la búsqueda de manuscritos. El arte desarrolló nuevas técnicas y nuevas ambiciones. La imprenta, desde el siglo XV, transformó la velocidad de reproducción y difusión de textos. Todo eso fue decisivo. Pero incluso ahí conviene evitar el relato del corte absoluto. La imprenta revolucionó la circulación del libro, sí, pero apareció en una Europa donde ya existían demanda de textos, redes universitarias, mercados urbanos y tradiciones de lectura y copia. Una innovación de ese tamaño no prende en el vacío. Prende mejor cuando encuentra un terreno preparado. Además, algunos de los grandes temas del Renacimiento ya tenían antecedentes medievales. El estudio del derecho romano, por ejemplo, había sido importante desde siglos antes. El desarrollo de la lógica, de la filosofía y de ciertas formas de observación del mundo tampoco empezó de la nada. Y en arquitectura, en organización del trabajo intelectual y en vida urbana, la continuidad es visible si uno mira más allá de las etiquetas escolares. Lo que cambia muchas veces no es que antes no existiera nada, sino la jerarquía de lo valioso, el modo de presentarlo y el lugar que ocupa dentro de la cultura. El propio término Renacimiento ha influido mucho en cómo imaginamos esa transición. Porque sugiere una vuelta a la vida después de una muerte. Y esa metáfora ha pesado muchísimo. El problema es que, si uno la toma al pie de la letra, convierte toda la Edad Media en una especie de largo paréntesis estéril. Y eso no encaja con la evidencia. El Renacimiento fue una etapa de enorme energía cultural, pero surgió de una Europa que ya llevaba siglos construyendo ciudades, universidades, oficios especializados, redes comerciales y formas complejas de autoridad política y religiosa. De hecho, una parte de la crítica moderna al viejo relato escolar consiste justo en eso, en mostrar que entre Edad Media y Renacimiento hay más continuidad de la que suele contarse. No continuidad total, claro. Hubo cambios reales, algunos muy profundos.
pero tampoco una frontera limpia. Y entender eso ayuda a evitar dos errores opuestos. 1. Imaginar el Renacimiento como un milagro sin antecedentes. Otro, disolverlo por completo y fingir que no tuvo nada nuevo. La posición más honesta está en medio, reconocer la novedad sin borrar el proceso largo que la preparó. Contado así, el paso del mundo medieval al renacentista deja de parecer una escena teatral de luz contra oscuridad. Y empieza a aparecer lo que fue con más probabilidad, una transición compleja, hecha de herencias, reajustes, novedades y cambios de énfasis. Eso no suena tan espectacular como el cuento del despertar repentino, pero se ajusta mejor a los hechos. Y además permite valorar mejor ambos periodos. La Edad Media deja de ser solo el telón de fondo gris. El Renacimiento deja de ser una chispa caída del cielo. Los dos aparecen enlazados, que es como suele ocurrir de verdad en la historia. Y este punto nos deja en un lugar interesante. Porque si tantas ideas que damos por hechas sobre la Edad Media nacen de relatos posteriores, entonces la siguiente pregunta ya no es solo qué pasó, sino cómo se enseñó y se repitió esa versión simplificada durante tanto tiempo. En el próximo capítulo vamos a entrar en eso, en el peso de la escuela, de los manuales y de la cultura popular, y en cómo una imagen fácil de recordar terminó pareciendo más real que la propia evidencia. Hay una razón por la que la imagen simplificada de la Edad Media dura tanto. No es solo por el cine o por los tópicos. Es también porque entra muy pronto en la cabeza. Entra en la escuela. Y cuando una idea histórica se aprende de forma temprana, ordenada y repetida, luego cuesta mucho desmontarla. No porque sea necesariamente falsa en todo, sino porque ya no se siente como una interpretación. Se siente como la forma natural de contar el pasado. La escuela moderna necesitó clasificar la historia en grandes periodos. Eso era lógico. Para enseñar a millones de personas hace falta dividir, ordenar y resumir. El problema es que esas divisiones, útiles como herramienta, muchas veces terminaron convertidas en relatos demasiado rígidos. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna. Esa secuencia se volvió familiar. Y con ella llegó una idea muy fuerte, que la antigüedad era esplendor, que la Edad Media era caída, que el Renacimiento era recuperación y que la modernidad era progreso. Funciona muy bien como esquema escolar. Se recuerda fácil. Pero la facilidad tiene un precio. Borra matices. Borra continuidades. Borra zonas grises. Lo interesante es que ese esquema no solo organiza fechas. También reparte valor. Sin decirlo siempre de forma explícita, enseña qué periodos admirar y cuáles mirar con desconfianza. Y ahí la Edad Media sale perdiendo casi siempre. Queda asociada a atraso, superstición, rigidez social y dominio religioso. Nada de eso es inventado del todo, pero contado así se vuelve incompleto. Porque no aparece al lado de universidades, ciudades en crecimiento, técnicas agrícolas, vida jurídica, arquitectura monumental o circulación de saberes. Al final, lo que queda no es un periodo histórico, sino una sensación. Eso se nota mucho en la forma en que seguimos usando la palabra medieval fuera de la historia. Cuando alguien quiere calificar algo de brutal, arcaico o irracional, muchas veces dice que es medieval. Esa costumbre lingüística no salió sola. Es el resultado de siglos de enseñanza, repetición y simplificación. El lenguaje conserva prejuicios históricos incluso cuando ya no recordamos de dónde vienen. Y una vez que una palabra carga con ese peso, corregir la imagen resulta todavía más difícil. Porque ya no estás discutiendo solo datos. Estás discutiendo una intuición cultural muy asentada. La cultura popular reforzó todo eso. Y lo hizo de una manera muy eficaz. No tanto con argumentos como con imágenes. El castillo oscuro. La plaza embarrada. El monje severo. El campesino sin voz. La aldea miserable. El juicio por herejía. El fuego. Las sombras. Todo eso se repite tanto que acaba formando una memoria visual colectiva. Una persona puede no haber leído nunca un libro serio sobre la Edad Media, pero aún así tener clarísimo cómo era.
Y muchas veces lo tiene clarísimo porque lo ha visto 100 veces representado de la misma manera. Eso no significa que esas escenas sean siempre falsas. Algunas responden a realidades documentadas. El problema es la selección. Cuando una época se representa casi siempre a través del mismo puñado de imágenes, deja de parecer compleja. Empieza a parecer monotemática. Y entonces la historia se encoge. Lo mismo sucede en sentido inverso con el Renacimiento o con ciertos momentos de la Antigüedad, que suelen representarse con más equilibrio entre conflicto y brillo cultural. A la Edad Media, en cambio, muchas veces se le niega esa amplitud. Se la reduce a atmósfera. Corregir eso cuesta porque la escuela y la cultura visual se apoyan mutuamente. El manual ofrece una secuencia simple. La película le pone cara. La serie le pone emoción. El videojuego le da textura. Y entre una cosa y otra, el esquema queda fijado. Luego llega un historiador, matiza, complica, distingue siglos, regiones y procesos, y su explicación suena menos convincente no porque sea peor, sino porque compite con una historia mucho más fácil de imaginar. Esa es una de las trampas del conocimiento histórico. Lo más fiel a la evidencia no siempre es lo más memorable. Pero eso no significa que no valga la pena corregir. Al contrario. Corregir importa porque cambia la forma en que entendemos el pasado y, de paso, también la forma en que usamos ciertas palabras en el presente. Si seguimos llamando medieval a todo lo que nos parece bárbaro, estamos repitiendo una simplificación vieja y bastante pobre. Si seguimos explicando la historia europea como una gran caída seguida de un gran despertar, estamos dejando fuera demasiados procesos reales. Y cuando se dejan fuera demasiadas cosas, lo que se gana en claridad suele perderse en verdad. Quizá la mejor forma de salir de ahí no sea sustituir una caricatura por otra. No se trata de volver ahora a la escuela diciendo que la Edad Media fue una edad de oro escondida. Eso sería otro error. Se trata de enseñar mejor. De contar que hubo siglos distintos, regiones distintas y ritmos distintos. Demostrar que el papel de la Iglesia fue enorme, pero no simple. De explicar que hubo pérdidas y también avances. De recordar que Europa no estaba sola y que el conocimiento viajó. De aceptar que una época puede ser dura, desigual y, aún así, intelectualmente activa. Y si uno consigue hacer ese pequeño ajuste, cambia bastante la película completa. La Edad Media deja de ser solo el gran agujero entre Roma y el Renacimiento. Se convierte en una etapa histórica con problemas propios, logros propios y una importancia mucho mayor de la que suele concedérsele en los relatos rápidos. En el próximo capítulo, el último, vamos a recoger todo esto y responder a la pregunta de fondo que ha atravesado la serie desde el principio. ¿Qué imagen de la Edad Media resiste mejor cuando dejamos a un lado los mitos y nos quedamos solo con lo que realmente se puede sostener? Después de todo lo que hemos visto, la pregunta final ya no es si la Edad Media fue buena o mala. Esa forma de plantearlo se queda corta. La pregunta útil es otra: ¿qué imagen del periodo sigue en pie cuando dejamos fuera los tópicos, las exageraciones y las historias demasiado cómodas? Y la respuesta, si uno se atiene a lo que mejor puede sostenerse, es bastante clara. La Edad Media no fue un vacío entre Roma y el Renacimiento. No fue un paréntesis sin historia. No fue una llanura inmóvil. Pero tampoco fue una edad idealizada de armonía y sabiduría perdida. Fue una época larga, desigual, dura en muchos aspectos, profundamente religiosa, políticamente fragmentada en buena parte de Europa occidental y, al mismo tiempo, capaz de conservar, transformar y producir instituciones, técnicas y formas de pensamiento decisivas. Esa imagen quizá no tenga la fuerza dramática de los relatos simplificados, pero tiene una ventaja mucho más importante: encaja mejor con la evidencia. Porque permite admitir a la vez varias cosas que son ciertas. Que tras la caída del Imperio Romano de Occidente hubo pérdida de algunas estructuras antiguas. Que la Iglesia desempeñó un papel central en la conservación y transmisión del saber escrito. Que ese mismo papel le dio capacidad para fijar límites y prioridades. Que hubo avances en agricultura, arquitectura, comercio y enseñanza. Que Europa no estuvo aislada, sino conectada con Bizancio y con el mundo islámico.
y que el Renacimiento no nació en el vacío, sino sobre procesos que venían de lejos. Esa es, probablemente, la corrección más importante de todas. No sustituir un mito por otro, sino aceptar la complejidad. Durante demasiado tiempo, la Edad Media se usó como una palabra cómoda para señalar todo lo que parecía atrasado o brutal. Y cuando una época histórica se convierte en insulto, deja de entenderse. Empieza a funcionar como pantalla. Proyectamos sobre ella lo que queremos rechazar del pasado y dejamos de verla como un periodo real, habitado por personas, instituciones, conflictos y logros concretos. Corregir eso no es un gesto de simpatía hacia la Edad Media. Es una exigencia mínima de honestidad histórica. Porque una historia mal contada no solo deforma el pasado, también deforma la forma en que entendemos el cambio histórico. Si creemos que las sociedades pasan de la oscuridad a la luz de manera limpia, repentina y casi milagrosa, entendemos mal no solo la Edad Media, sino casi cualquier transición histórica. Las épocas cambian de manera más lenta, más irregular y más contradictoria. Hay herencias. Hay pérdidas. Hay mezclas. Hay avances que conviven con retrocesos. Y en ese sentido la Edad Media no es una excepción rara. Es un ejemplo muy claro de cómo la historia real se resiste a las narraciones demasiado perfectas. También hay otra lección importante aquí. La historia no se deforma solo por falsedad abierta. A veces se deforma por selección, por énfasis, por repetición. Se cuentan siempre los mismos episodios, se usan siempre las mismas imágenes, se citan siempre los mismos conflictos, y poco a poco una parte del cuadro termina ocupando el lugar del cuadro entero. Eso es lo que le ha pasado muchas veces a la Edad Media. No hace falta que todo lo que se dice sobre ella sea mentira para que el resultado final sea engañoso. Basta con que falten demasiadas piezas. Y por eso conviene insistir en algo sencillo. El problema no es que la Edad Media tuviera violencia, dogma o desigualdad. El problema es fingir que solo tuvo eso. Del mismo modo, tampoco serviría contar ahora solo universidades, catedrales y traducciones, y olvidarse del peso de la autoridad religiosa, de la persecución de la disidencia o de la dureza material de la vida. La imagen que resiste no es la más amable ni la más cruel. Es la más completa que podamos sostener sin inventar. Quizá por eso este tema importa más de lo que parece. No estamos hablando solo de corregir un capítulo escolar. Estamos hablando de aprender a desconfiar de las historias demasiado redondas. De esas narraciones donde todo encaja con una limpieza sospechosa, donde un periodo entero hace de villano y otro de héroe, donde los siglos parecen obedecer a un guión moral más que a procesos reales. La Edad Media ha sufrido especialmente esa forma de simplificación, pero no es la única. Lo que cambia aquí es que el contraste resulta muy visible. Basta mirar cómo se opone una supuesta noche medieval a una supuesta aurora renacentista para notar lo mucho que pesa todavía el relato heredado. Si esta serie ha servido para algo, ojalá haya sido para mover un poco esa imagen fija. No para reemplazarla por otra consigna, sino para volver más difícil la caricatura. Para que, la próxima vez que aparezca la palabra medieval usada como resumen automático de ignorancia o brutalidad, salte una pequeña alarma. Para recordar que, detrás de esa etiqueta, hay siglos muy distintos entre sí y una historia bastante más densa de lo que suelen dejar ver los tópicos. Al final, esa es quizá la mejor forma de cerrar. No con una frase tajante, sino con una imagen más ajustada. La Edad Media no fue una oscuridad total ni un esplendor oculto. Fue una etapa de transición, creación, conflicto, fe, estudio, jerarquía, intercambio y cambio lento. Una etapa donde sobrevivieron herencias antiguas, aparecieron instituciones nuevas y se prepararon transformaciones que luego otros periodos presentarían como propias. Y entenderla así no solo hace justicia al pasado. También mejora nuestra manera de pensar la historia en general. Porque cuando quitamos los mitos, el pasado no se vuelve más pobre. Se vuelve más real. Y casi siempre, también más interesante.